primeras páginas. Me imagino que va a hablar del megajuicio que están haciendo en Francia contra el bárbaro. Contra el bárbaro que drogaba a su señora y permitía que la violaran. Felipe, me imagino que me va a hablar de ese tema. Exactamente, es un megajuicio y usted coge cualquier periódico europeo y está con el tema del juicio. Una pareja que supuestamente, que en teoría era feliz. El señor la drogaba, el señor tiene más de 70 años, ocurrió en Aviñón, en Francia, la drogaba, la violaba, llamaba a sus amigos para que participaran más de en la violación. 70 violadores, ¿no? Una cosa realmente, Felipe, que no hay... se lo digo porque yo vivo muy conectado a la cadena COPE de España. Yo la oigo en las noches, la oigo en las tardes, y ese es el tema en Europa, el tema de este bárbaro, yo no sé cómo calificar bueno, no. Felipe, me da pena con los oyentes decir lo que estoy pensando. Depravado, farsante, como usted le quiera decir, un megajuicio era su misión y al mismo tiempo utilizando químicos para pues obviamente una violación masiva de la cual no hay antecedentes. Desde Europa, a esta hora, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, imagínate que la propia hija de él dice que su padre, al que ha dejado de llamar padre, es uno de los mayores criminales sexuales de los últimos 20 años. Vamos a contar la historia desde la perspectiva de la víctima, de Gisèle Pelicot. Esta es una mujer que hoy tiene 72 años, pero hasta el año 2020, cuando tenía 68, pensaba que vivía en una familia feliz, casada más de 50 años con su marido, los dos ya se habían retirado, se habían ido a vivir a un pueblo, tenían 3 hijos, como te digo, mayores ya, pero ella se empezó a enfermar, no sabía de dónde, empezó a tener enfermedades de transmisión sexual, 4 enfermedades distintas, también tenía lagunas mentales, empezaron a tratarla, pensaron que tenía un tumor cerebral, que podía haber empezado a tener Alzheimer. Esos fueron sus últimos 10 años, hasta que un día, el día 2 de noviembre de 2020, la policía la llamó para mostrarle imágenes en las cuales ella aparecía desnuda y había hombres violándola. Una mujer que había vivido eso sin saberlo los últimos 10 años, entre los 58 y los 68 años. El hombre que ella pensaba que era el padre de sus hijos y con el que ella pensaba que tenía una pareja feliz. Sabía de algún problema de su marido, que lo habían investigado porque lo habían descubierto tomándole fotografías a mujeres en los supermercados por debajo de las faldas, pero se lo había perdonado, pensaba que era algo que le ocurría por la edad. Sin embargo, la policía, cuando lo detuvo por eso, decidió investigar un poco más y quiso acceder a sus computadores, y ahí fue donde descubrió más de 20.000 videos, 20.000 videos, Néstor. En ellos 72 hombres violaban a su esposa, solo han podido identificar a 50, y 4 años después de haber tenido esa revelación, esta mujer, 4 años en que ha pasado incluso por pensamientos suicidas, que ha sido muy duro para ella se ha levantado y ha dicho: yo quiero que esto sea público, y el juicio acaba de comenzar, y su abogado explicaba de esta manera por qué ella decidió dar la cara en este juicio. Escuchémoslo. Et elle estime également, même si oui, il y aura des moments extrêmement difficiles, qu'elle n'a pas à se cacher. Este es Stéphane Babonneau, el abogado de Gisèle Pelicot, que dice que ella cree que va a haber momentos difíciles en un juicio que va a durar 4 meses, pero que no tiene por qué esconderse, que no tiene por qué avergonzarse de lo que ha pasado. Dice que, como muchas víctimas de agresión sexual, de violación y actos graves, a veces se sienten vergüenza, y ella dice: no, esto no tengo por qué sentirlo. Y también dice que es una forma para ella de decirle a las mujeres que pueden superar una experiencia dura, aunque dice que para ella es importante que la gente lo sepa y que la vergüenza cambie de bando. Dice que no es ella la que tiene que sentir vergüenza, sino que son esos hombres y su marido los que tienen que sentir vergüenza, Néstor. La verdad es que es incomprensible cómo esto pudo haber ocurrido, porque, como te decía, son 72 los hombres contactados, solo en los videos se han podido distinguir 50, y esos hombres se están disculpando, dicen que ellos creían que estaban en una
tradicional pareja de swingers, de estas parejas que se cambian de pareja, que el marido lo único que les decía que se calentaran las manos al tocarla para que no la despertaran. Y claro, se ve que ellos nunca preguntaron nada, y esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Aquí, mira, hay un abogado que es Luis Alain Lemaire, que es uno de los abogados de los acusados, que explica así el perfil de sus acusados. Escuchémoslo. Et je crois que c'est un peu le profil de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Ce ne sont tous sauf des Lo que él está diciendo es, creo que es un poco el perfil de todas las personas que están aquí. Son todo menos violadores y se encontraron allí en circunstancias particulares, pensando que se encontraban con una pareja swinger. O sea, 50 hombres que nunca hicieron una denuncia. 72 hombres en realidad, 72 hombres que lo que hicieron les bastó con el consentimiento del marido y ir a tener actos sexuales con una mujer que estaba completamente sin sentido, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Se reunieron por primera vez el nuevo presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, y el presidente Gustavo Petro, para hablar de las reformas que están tramitándose en el Congreso. Y allí hubo mensajes de lado y lado. Senador Cepeda, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias por la amable invitación, con el saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y tu innumerable audiencia. Senador Cepeda, leo una declaración que usted le dijo al presidente Petro que no había posibilidades de aprobarle, de pupitrearle la reforma tributaria. Sí, Néstor, realmente expresé que no se podía aprobar una reforma tributaria a ciegas, solo unos esbozos que nos dio el ministro de Hacienda, pero no hay un articulado, ni mucho menos decisiones definitivas, y realmente no es responsable. El Congreso de la República pues tiene que ser responsable y discutir sobre textos que se concilian, de manera que, y además pues el espacio para una reforma tributaria pues es bien complejo, porque no puede haber más impuestos corporativos, aunque expresa el ministro que los va a rebajar. No puede haber pues impuestos a personas naturales que están al límite también, sí. Ni siquiera la clase media, de manera que esto pues hay que dividirlo en 3 etapas. Uno, la discusión del presupuesto general de la nación sin esos 12 billones de pesos. Lo segundo, una reforma tributaria, y ya el Congreso sabrá en sus sabidurías si aprueba o qué aprueba y quién no aprueba. Y tercero, si se aprueban algunos recursos, iría pues a un presupuesto adicional. No podemos cometer el mismo error del salto al vacío que se hizo este año, porque el director de la DIAN expresó que era capaz de recaudar 15 billones adicionales con unos tribunales de arbitramiento. No se recaudó nada y hubo que hacer un doloroso recorte del 20%. De manera que lo responsable, sí, con el país es aprobar un presupuesto sobre cifras ciertas y no sobre temas. Además, Néstor, genera una gran incertidumbre el solo hecho de hablar de una reforma tributaria sin conocer los textos. Eso también detiene la inversión, y recordemos que la inversión el año pasado cayó en el 25%, este año viene cayendo como en un 15%, y realmente lo que necesitamos es, para la reactivación económica, una inversión privada, una ejecución presupuestal, podamos tener recursos para generación de empleos, incentivamos, de manera que no lo veo. Además expresé que no estaban los votos en la mayoría de las comisiones para aprobar eso. Eso es importante, no están las mayorías dadas, senador Cepeda. Ya le voy a preguntar sobre esa secuencialidad de lo que viene en materia económica, que es fundamental para la estabilidad financiera del país. Pero antes quiero preguntarle por lo que pasó en la reunión.
es muy poco usual que el presidente del Senado tenga que esperar 45 días, es un poco menos, un poco más, para reunirse con el presidente de la República. ¿Cuánto duró la reunión y cómo estuvo esa reunión, presidente? Bueno, fue una reunión de casi 2 horas y llegué allá aceptando la invitación del presidente de la República en el marco de lo que ordena la Constitución, que es la colaboración armónica entre los poderes públicos, y de hecho el día lunes estaré con los presidentes de las altas cortes. Fue una reunión de alrededor de 2 horas con la presencia del ministro Cristo, Juan Fernando Cristo, y pues sobre la reunión yo siempre lo que expresé es que yo iba cuando me invitaran, ¿sí? Sí. Doctor Cepeda, si no es una reforma tributaria, ¿cuál puede ser la solución? Porque las finanzas públicas están muy apretadas y de hecho acaban de firmar un acuerdo con el sector transportador para no hacer unos incrementos que ya se tenían previstos y que ayudaban un poco a solucionar estos temas fiscales. ¿Cuál es la solución si no es consiguiendo recursos adicionales por medio de una reforma tributaria? Aquí hay soluciones alternativas, que es el recorte del gasto de un lado, el recorte de presupuestos de ministerios de baja ejecución. De hecho, también se lo expresé al jefe del Estado en el sentido de que no puede ser que en el año 2023 se hayan quedado 50 billones de pesos sin ejecutar y que eso se parecía a los 55 billones que son los créditos del sector financiero para la reactivación económica, que fue un tema que trató el presidente. Dije, mira, la reactivación es con inversión, y si los ministerios no ejecutan, o se le pasa a otra cartera o se le recorta. Por ahora, este presupuesto tiene que llegar con ese recorte de 12 billones de pesos, ¿no? Y repito, si se aprueba algo, pues habrá que hacer el adicional, pero pienso que hay que hacer un esfuerzo importante en el recorte de los gastos. Doctor Cepeda, ¿no hay una espada de Damocles sobre ustedes, sobre el Congreso, a la espera de que aprueben la reforma tributaria con el argumento de que si no hay tributaria se hunde la economía? Pues el Congreso es muy responsable en esto de los temas tributarios y sabe en los límites en que estamos, de manera que eso será otra discusión. El año pasado, con un presupuesto importante, se quedaron en las arcas 50 billones de pesos y hoy también hay unos rezagos de ejecución. Aquí hay que ejecutar. Tienen que hacer las carteras y hay que atraer al sector privado con seguridad jurídica, indicarles en qué sectores quiere el gobierno nacional la inversión, y pues estoy seguro que el sector privado llega si hay seguridad jurídica. Yo creo que ese debate, eso del presupuesto, tiene que ser otro debate por separado. Ya sabrá el Congreso en su sabiduría si aprueba, si no aprueba, si aprueba un tema parcial, en fin, y se hará entonces el presupuesto adicional. Por ahora, mira, Néstor, el peor de los escenarios sería que luego no tuviésemos los elementos de una reforma tributaria y habría que hacer recortes. Yo creo que aquí lo responsable es miremos la reforma, escuchemos a las comunidades, a los sectores que posiblemente se afectarían y se toma pues esa determinación. Es lo responsable por el país. Si entendemos que hay que hacer un servicio de la deuda muy grande el próximo año de 100 y algo billones de pesos, de manera que había que revisar. Incluso, Néstor, se habla de modificar la regla fiscal, que es una ley. Habrá que escuchar al comité de la regla fiscal. Dice que esos son alrededor de 6 billones que se podían utilizar, pero por ejemplo, lo responsable es escuchar al comité de la regla fiscal, escuchar a los economistas, a ver si eso tiene afectaciones adversas sobre la economía. Sí, le hago una pregunta final respetuosa. Usted sabe que cuando los periodistas decimos le hago una pregunta respetuosa es que viene sablazo. Viene el sablazo. El sablazo es el siguiente, doctor Cepeda. Como vienen estos proyectos del gobierno, reforma fiscal, reforma a la salud, reforma educativa, tributaria, presupuesto, y viene elección del procurador, hay mucho cuento en el mundillo político de que a usted le están ofreciendo mermelada, de que quieren volver a llevar al Partido Conservador al gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de eso? ¿A usted le han hecho señas, le han picado el ojo? Tajantemente no, y no lo han hecho ni me han hecho señas, porque yo he expresado públicamente que no aceptaré absolutamente ninguna participación.
Yo quiero hacer una presidencia absolutamente independiente, como dice la presidencia del Partido Conservador, y para hacerla independiente, pues realmente no podría entrar al gobierno, y de esa manera ni me han hecho guiños, ni he pedido que me los hagan. Tajantemente no. Sí. Vale. Gracias por la sinceridad, doctor Cepeda. Muy amable. Feliz día. Bueno, muchas gracias, Néstor, por la amable invitación. Efraín Cepeda es el presidente del Congreso. 8:15 minutos en Mañanas Blue. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento de a nuestros contemporáneos. Las relaciones, para que sean exitosas, tienen que estar marcadas por la verdad, por la sinceridad. Ten cuidado con las mentiras, porque tienen el poder de destruir las relaciones, tienen el poder de herir, tienen el poder de generar mundos que no existen. Cuando tú eres mentiroso, cuando tú eres mentirosa, no solo tienes que tener buena memoria, no solo tienes que tener buena creatividad, sino que además, para sostener una mentira, tienes que decir otra y otra. Y cuando vienes a ver, vives en la mentira. Por eso lo mejor es mirar a los ojos y con asertividad decir la verdad. Decirle al otro lo que sentimos, lo que vemos, con la mayor prudencia, con el mayor tacto, pero con la mayor claridad. Aléjate de la mentira para que puedas ser feliz. Tú sabes. El acuerdo lo celebra, les digo, el presidente Gustavo Petro, que le informaron muy temprano y que de inmediato coge su cuenta de Twitter para decir que felicita a los pequeños camineros, que dice pusieron como prioridad su agenda de reivindicación y no las agendas extrañas. Después, el ministro de Hacienda dice que lo que dice el presidente Petro no es cierto. El acuerdo es con todos los gremios de transportadores, no con los pequeños. El acuerdo es para todos los consumidores de diésel, inclusive para las camionetas de lujo que no le gustan al señor presidente. Y dice el presidente que felicita a la gente por la paciencia, por no enfrentarse con los camioneros, y a la policía por actuar con prudencia. En eso tiene razón. El gobierno gana, no hubo enfrentamientos, no hubo problemas de orden público graves, algunos choques ayer porque intentaron o lograron meter a la policía para destrabar las vías. Pero el gobierno fundamentalmente pierde por el tema económico, porque no consiguió el aumento de precios que quería, supuestamente para desmontar lo que ha llamado el subsidio. Tras el acuerdo al que llegaron hoy el gremio de los transportadores y el gobierno nacional, ¿cree que habrá incremento en el precio del diésel para el próximo año? Sobre esto habla el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en Mañanas Blue. Eso queda en medio de las discusiones de cómo vamos haciendo los ajustes estructurales y cómo les va mejorando a ellos las circunstancias de caja para ir propiciando otros ajustes. Pero le quiero señalar, realmente en diésel vamos a tener 3 políticas. La primera, el decreto de grandes... Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Hoy está comenzando aquí en Medellín la fiesta del libro. Es fiesta, no feria del libro, ¿no? Fiesta del libro y la cultura, Néstor. ¿Por qué le dicen fiesta y no le dicen feria del libro? Porque no solamente lo quieren llevar a conferencias, sino que se vive una fiesta desde hace mucho tiempo, se ha vivido así, en donde se llevan a los estudiantes de la institución, se hacen actividades, entonces no es solo libros y lectura, sino también varias actividades culturales en torno de esta fiesta del libro y la cultura, Néstor. Y hoy está terminando en Medellín el Congreso de la ANDI, que reúne a los más importantes empresarios. Hoy vienen los alcaldes de Bogotá, está el anfitrión que es el de Medellín, viene el alcalde de Cali, viene el alcalde Char de Barranquilla, no viene Felipe, el presidente Petro, esta noche, esta tarde, a la clausura del foro de la ANDI, que había sido siempre una tradición. Eso es muy raro, que el presidente de la República no se acerque a los empresarios, pero digo, entre paréntesis, es un acto profundamente simbólico también de la distancia que hay entre el gobierno y este sector y los industriales, sí. Es que recuerde usted que el doctor Bruce McMaster ha sido muy crítico de las decisiones del gobierno en materia económica, ¿no?
y el presidente, que, en vez de acercarse a ellos, pues se distancia, lo cual es una, es una bobada. He preguntado aquí por la ausencia, Felipe, del presidente Petro, y me dicen que el presidente Petro sintió que este Congreso de la ANDI no era un escenario muy amable, que le iba a ser un poquito hostil, razón por la cual decidió no venir, y tal vez tenga razón. Las conferencias han intentado omitir el tema Petro, pero evidentemente allí hay una ruptura entre empresarios y gobierno nacional. Hoy, fuera de todo, Felipe, aquí en Medellín, hoy juega la Selección Colombia. Tenemos esta tarde partido de Selección Colombia, Ricardo. ¿Y usted está ya por la fiesta del libro, por la ANDI o por la selección? Se va para la Atanasio. Por todas las anteriores, porque siempre hay pretextos para venir a Medellín, que me parece siempre particularmente descrestante. Cierto. Señor alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, alcalde, buenos días. Bueno, Néstor, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Medellín. Muchas gracias, alcalde. ¿Cómo está primero el tema de camioneros? Hombre, Medellín fluyendo sí, normal. Todas las vías despejadas. Realmente estos días, Néstor, lo que hablamos con los camioneros fue que pues ellos estaban haciendo unos cierres intermitentes, hacían también unos recorridos por la ciudad, pero realmente nunca presentamos unos cierres permanentes. Eso fue parte de la conversación con ellos y bueno, a mí me alegra mucho que hayan llegado a un acuerdo con el gobierno nacional. ¿Qué instrucción recibieron durante estos días, alcalde, ustedes del gobierno nacional, para ver cómo manejaban el SMAD o la policía? ¿Por qué me hace caras? No, ninguna, Néstor, es que eso es lo que debería pasar, pero realmente no hubo nunca ninguna instrucción. Y yo creo que quedó evidente, de manera muy evidente, cuando cada alcalde fue manejando la situación de acuerdo a las capacidades que tenían. Pero nunca hubo una instrucción, por lo menos yo nunca recibí una llamada del gobierno nacional frente a lo que estaba pasando o cómo actuar. ¿Usted recibe llamadas del gobierno nacional para algo? No. No, la verdad, hay poco contacto, muy poco contacto. Y no, yo le digo, por ejemplo, yo con quien hablo permanentemente sobre temas de seguridad, con el general Salamanca, que es el director de la policía. Sí, señor, y viene a Medellín y está preocupado por los temas de seguridad. Hablamos sobre esos temas, que vamos bien en el tema de homicidio. Hoy tenemos la tasa más baja de homicidios de los últimos 45 años. La semana pasada tuve una conversación con el ministro del Interior, hablando sobre temas importantes de país, pero realmente pues la conversación no es muy fluida frente al tema del gobierno nacional, y creo que pues no soy el único, todos los alcaldes dicen lo mismo. Sí, pero digo, que el presidente no venga a la ANDI, que el presidente no hable con usted como alcalde de Medellín, o que no haya interlocución, no voy a descubrir el agua tibia, alcalde. Eso habla de una ruptura que hay entre Medellín, Antioquia y el gobierno nacional. Néstor, nosotros siempre hemos planteado, hombre, que con el gobierno nacional podemos trabajar temas en común, pero pues realmente acá no hay una articulación muy fuerte con el gobierno nacional. Yo creo que ha sido evidente lo mismo que ha mencionado el gobernador, por ejemplo, temas como el del túnel del Toyo, donde prácticamente las obras están listas del túnel y faltan las obras complementarias. Vamos a tener el túnel, el puerto de Urabá listo y no va a estar lista la obra importante que es la complementaria, y el gobierno manda los recursos. Si vos ves, Néstor, ahí hay una división importante, ¿cierto? Nosotros lo que le hemos dicho es, aquí claro que tenemos serias discusiones alrededor de cómo va el país. Nuestro concepto del país no va bien. Yo siempre insisto que nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas. El tema de la seguridad no está bien. Hay grandes temas que a nosotros nos preocupan mucho. La articulación acá en la región la estamos haciendo con los empresarios, directamente con gobernación, alcaldía, universidades y sociedad civil. Y tenemos los planes de desarrollo aprobados y estamos echando para adelante. Pero uno sí quisiera que ojalá estos 2 años que faltan de gobierno entendieran que para que puedan ejecutar un plan de desarrollo bien hecho, tienen que articularse con las regiones. Mire ese concepto de Jorge Iván González, que era el director de planeación en su momento. En mi concepto, Jorge Iván González es un tipo académico, serio, y siempre lo dijo: ¿quieren cumplir plan de desarrollo? Hablen con Fico, hablen con Galán, hablen con Char y hablen con todo el mundo. Nosotros lo que diríamos es... Lo echaron del gobierno, entre otras cosas, pues por eso. Pues lo echaron por eso, en cierta forma, pues ¿cierto? Porque no era línea del gobierno, no es lo que quiere el presidente Petro, ¿no? Yo creo que lo echaron fue por sensato. Y como allá se dedicaron fue a odiar, como usted decía ayer en el panel, Néstor, que yo lo escuché muy, muy atentamente,
Y yo creo que lo importante es que el gobierno entienda que le quedan 2 años. 2 años. Y 2 años van rapidito, pues ya le fueron los 2 primeros. La pregunta es cómo van a cumplir el plan de desarrollo si no es con las regiones. Nosotros aquí estamos listos para trabajar. ¿Tenemos diferencia en temas de cómo llevan el país? Por supuesto que las tenemos, pues es obvio. Yo fui candidato a la presidencia en su momento, discutí esos temas en debates con quien hoy es presidente, y yo sí considero que ellos deberían hoy entender que hay visiones diferentes, pero que si quieren cumplir el plan de desarrollo, tienen que contar con gobernadores y con alcaldes, y que aterrice la plata. Usted mira, por ejemplo, el tema de la falta de ejecución del gobierno nacional. ¿Eso a dónde termina afectando a las regiones? Alcalde, pero eso también a pesar de la mediación del expresidente Álvaro Uribe, que sí se ha reunido con el presidente Gustavo Petro y que en varias oportunidades le ha pedido a él y a ustedes que se reúnan. ¿No se ha abierto una puerta para ese diálogo? No, a ver, yo las reuniones que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe con el presidente Gustavo Petro han sido reuniones donde se citan básicamente entre los dos, más que una mediación directa. Uno diría que pues han llamado siempre ese diálogo. Nosotros tuvimos una conversación hace unos meses donde estuvimos algunos alcaldes, por ejemplo, con el presidente Petro. Yo le planteé varios de los temas que son importantes para Medellín, para Antioquia, y esa ha sido la única conversación que nosotros hemos tenido. Nosotros esperamos, por ejemplo, que haya una relación más directa con algunos ministros, con algunas personas, porque en última los temas sociales tienen que aterrizarse en la ciudad de Héctor. Y nosotros lo que les decimos es, vean, los temas de seguridad son fundamentales que se articulen con gobierno nacional. Acá hay unas diferencias, por ejemplo. Mire lo que pasó hace unos días acá con el tema con el marco de la paz total. ¿Cómo nombran disque gestores de paz a los peores criminales de las FARC que fueron detenidos en vehículos de la UNP en Antioquia? Ese es Firu. Y claro, el tipo de cosas uno no la entiende, y la verdad, créame que uno siente un desazón grande de la ciudadanía donde dice, venga, pero ¿cómo así? Entonces los peores criminales están protegidos por el mismo gobierno. Dígame cómo actuamos de frente contra la criminalidad. ¿Qué información es cierto? Un poquito por estar en paro, la noticia pasó ahí en segundo plano, pero el gobierno nombró unos gestores de paz, entre estos este Firu y otros. ¿Usted tiene alguna información de esa decisión de nombrarlo al gestor de paz? ¿Qué implica para la fuerza pública, para la seguridad aquí? Pues a ver, Néstor, acuerde que las personas fueron detenidas en su momento, movilizándose en camionetas de la UNP, con recursos del Estado. Y esas personas transportaban dinero, transportaban inclusive, lo había dicho el mismo gobernador, menor de edad, y esas personas son cabecillas de la estructura criminal de las disidencias FARC. Y después nos damos con la sorpresa de que esas personas entonces son nombradas gestores de paz. O sea, como aquí lo que necesita ser usted nombrado ser gestor de paz es ser el peor bandido del país. Eso es como el requisito hoy. Entonces, ¿usted qué va sintiendo? Uno ve una fuerza pública que nosotros apoyamos las fuerzas militares, la policía, pero la pregunta es ¿qué tan maniatados están? Yo veo un desfortalecimiento grande de la fuerza pública en Colombia, y al mismo tiempo usted ve un crecimiento de ELN, Clan del Golfo, disidencias FARC y cualquier estructura criminal que usted quiera. Sí, alcalde, el presidente Petro en sus mensajes, sobre todo en redes sociales, habla sobre lo que él considera es la serie de beneficios que dan las obras de infraestructura, sobre todo a lo que él llama los ricos del poblado y a los ricos de Medellín y de Antioquia. ¿Usted ha tenido la posibilidad de tener alguna charla con alguien cercano al presidente para explicarle el verdadero sentido y el trasfondo de obras, por ejemplo, como el túnel del Toyo, al que el presidente pues no ha querido asistir o no ha podido asistir, no sé si por temas de agenda o por qué, pero frente a todo lo que está ocurriendo en Antioquia, todas estas obras, en Medellín también lo que está sucediendo, ese preconcepto del presidente, ¿usted ha tenido la posibilidad de hablarlo con alguien del gobierno nacional? Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, alcalde. Hombre, Ricardo, pues hombre, yo creo que el presidente tiene un problema muy complejo con el tema de la geografía, porque decir que esas obras pasan por el poblado es no conocer el territorio antioqueño y no conocer el país. Esas obras, por supuesto que están muy lejos
de las personas que tienen las mejores capacidades económicas, y mucho menos pasa por el poblado. Estas obras que conectan el túnel del Toyo y que van hasta Urabá, justamente conectarán una región del país que tiene grandes necesidades, en el cual ya se han invertido grandes recursos. Yo quiero recordar que inclusive no son recursos solo de la nación, es que la parte del túnel del Toyo, Ricardo y Néstor, se han financiado con recursos de la gobernación y recursos de la alcaldía. Por ejemplo, el distrito ya ha puesto en 8 años más de 840 mil millones de pesos. Dígame pues una ciudad que invierta recursos en obras por fuera de su territorio. Medellín lo ha hecho, entendiendo la conectividad tan importante que es llegar a Urabá, y que no es una obra de los ricos del poblado. Ahí radica la discrepancia, pero ese es un debate ideológico interesante, porque el presidente Petro, la tesis es: ¿para qué obras? ¿Para qué para los ricos? ¿Y por qué no inversión en los más pobres? Pero es que justamente, dígame, llegar a Urabá y llegar a estas comunidades, ¿cómo no va a ser una inversión importante? ¿Cuál inversión para los ricos, por Dios? Esto es competitividad. Miren, cuando estén listas esas obras, que ya está listo el túnel, es el túnel más largo, por ejemplo, de América Latina, está listo y se ha financiado con recursos de la gobernación y la alcaldía. Faltan unas obras complementarias, le estamos viendo al gobierno nacional: hombre, ponga las vigencias futuras, ponga la plata. Es más, ahorita mencionamos el tema de Jorge Iván González, vuelvo y lo pongo. Una de las cosas por las que sacaron a Jorge Iván González fue porque él siempre dijo: las vigencias futuras hay que respetarlas, son por ley. Y claro, no le gustó al presidente y lo sacaron. Pero miren, Néstor, las obras, cuando estén listas, va a conectar a Medellín con Urabá en tan solo 4 o 5 horas. Y piénselo de esta forma: cuando estén listas esas obras, que tienen que quedar listas también, desde Urabá hasta Buenaventura, si usted tiene alguna contingencia, por ejemplo en el canal de Panamá, que puede ocurrir, estaremos en vías de buenas especificaciones a 9 horas entre el puerto de Urabá y el puerto de Buenaventura. O sea, pero esas obras habría que hacer vías en Chocó. Esas obras no son esas vías que van directamente desde Urabá hasta Buenaventura. Directamente. Pero para ir de Urabá a Buenaventura toca pasar por Chocó, y en Chocó no hay una carretera. Usted pasa directamente, a no ser que se vaya, pues ¿por dónde? No, por todas las vías de buena especificación y dobles calzadas que quedan ya. Es que usted tiene esa conectividad completa ya. Lo que faltan son ese pedacito justamente de las obras complementarias. Entonces, ¿qué se le ha dicho al gobierno nacional? Hombre, ponga la plata. No la quiere poner el gobernador, y nosotros hemos sido insistentes. Entréguenos ese tramo de vías, nosotros las terminamos. Pero necesitamos que haya una buena voluntad del gobierno. Es un error, en mi concepto, seguir dividiendo y esa lucha de clases. Parece que siguieran en campaña. Mire, en la campaña tenían todas las soluciones y en el gobierno tienen todas las excusas. La pregunta es: ¿por qué atentar contra Antioquia? ¿Por qué ese odio contra las regiones? ¿Por qué no llegan los recursos? Pero yo iría a un tema de fondo que se habló inclusive estos días en la ANDI. Néstor, vos que estuviste ayer ahí, que hemos estado nosotros en las diferentes discusiones, yo les he dicho: mire, nosotros ya sabemos cómo se van a desarrollar estos 2 años. Uno ve al gobierno completamente radicalizado. Yo creo que el país se tiene que preparar cuando se dé el cambio en el 2026, básicamente estar preparado en qué va a ser el país justamente para recuperar las obras de infraestructura, para ser competitivo, cuántos recursos se necesitarán, por dónde hay que arrancar. Una alerta que yo he hecho, que es el tema, por ejemplo, de la soberanía energética. Dígame, después de Hidroituango, ¿qué obra grande en temas energéticos hay para el país? La mayoría de los proyectos, por ejemplo, en La Guajira, de energías renovables, han fracasado, Néstor. Si no existiera Hidroituango, hubiera habido racionamiento hace 3 meses en el fenómeno del Niño. Y Hidroituango está aportando más o menos 1.100, 1.200 megavatios de energía. Cuando esté listo en el 2027 serán 2.400 megavatios de energía. Dígame otro proyecto. No hay proyectos para energía en firme a futuro en el país. Desabastecimiento de gas el año entrante, a partir del segundo semestre. O sea, son temas delicados, temas de seguridad. Entonces yo digo, no nos dejemos distraer tanto, más bien pongámonos a trabajar, y es con todos los sectores, es cuando haya un cambio en el 2026, cuáles son esos proyectos con los cuales hay que arrancar y cómo casi que empezar una reconstrucción de país en casi todos los temas, básicamente. Bueno, eso depende de quién quede, de todas maneras, alcalde, y falta todavía mucho, y se necesitan 2 para bailar tango. Y a propósito pero de hay que eso, estar preparados.
Hay que tener lista la música, Paola. Última pregunta, pues Paola, para el alcalde. Última pregunta. Paola, ¿cómo estás? ¿Usted cómo está, alcalde? Muy buenos días. ¿Cómo Bien, está la Paola, relación gracias. a propósito con Laura Sarabia, encargada de la agenda de reactivación económica de ese gobierno? No, pues yo... No existe. No, yo realmente pues no tengo conversación con Laura Sarabia. Ok. Respuesta corta, contundente. Alcalde, me están informando lo siguiente, que hay un tema con propiedades inmuebles que están afiliadas a Airbnb, que estaban utilizando aquí de sede de encuentros de pederastia, de prostitución, y que usted ha decidido cerrar 150 casas, apartamentos en diferentes zonas de Medellín, porque estaban sirviendo, entre otras cosas, para todo ese turismo sexual que se ha desarrollado desafortunadamente aquí en Medellín. Néstor, esta es una guerra y una lucha en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Si usted mira el número de capturas al día de hoy comparado con la misma fecha del año pasado, casi que llevamos un aumento de más del 500-600%, a 600% de extranjeros capturados, de capturas. Nosotros estamos dando esa pelea dura. Y frente a lo que mencionas, nosotros con Airbnb y con diferentes plataformas, las sentamos aquí hace unos meses y les dijimos, aquí vamos a poner orden. Y todo donde veamos, donde hay una mínima sospecha de ¿Pero qué era lo que estaban haciendo? ¿Cogían una casa, un apartamento en Airbnb? Sí, y lo utilizan como temas, por ejemplo, para temas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y yo he sido claro, inmueble que encontremos nosotros, que sea utilizado para esto, no solo es que se da la captura de las personas que están allí, sino que se aplica la extinción de dominio. Entonces con Airbnb... Pero si yo alquilo mi apartamento, mi casa, alcalde... Se puede arriesgar, Néstor, a eso. ¿Y yo cómo hago para saber que los señores... Ahí es donde las plataformas tienen que cuidar muy bien también, y la vigilancia, y quienes están al frente de dueños de estas propiedades. Usted puede perder el inmueble, eso es lo que yo le he dicho a la gente. No hay excusa para esos temas. Es un tema muy delicado. Ya hemos Pero aplicado... ¿cómo garantiza el dueño de un apartamento que quien se lo está alquilando no le va a meter, y por supuesto que es imperdonable, eso no tiene excusa, a quien él quiere en ese apartamento o en esa casa? Es lo mismo, por ejemplo, con los hoteles. Tiene que haber controles. Y si no hay controles de ingreso de menores y se descubren en un apartamento o en una casa o en un inmueble con menores de edad teniendo relaciones sexuales y haciendo el tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, Néstor, se le aplica extinción de dominio. Es que la cosa es de frente, o sea, hay que erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En eso... ¿Y usted cree que en los hoteles no están metiendo personal para temas de explotación sexual y o prostitución? No, es que ya hemos tenido algunos casos, pero los hoteles están comprometidos justamente también con eso, Néstor. Es que aquí hemos hecho unas mesas de trabajo y yo le cuento ahí algo importante. Con la Embajada de Estados Unidos, con el mismo embajador Francisco Palmieri, nosotros nos sentamos hace unos meses, por ejemplo, con todas las agencias de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos para la región, y allá nos lo sentó el embajador. Y esta es una lucha donde hay investigación en Colombia y en Estados Unidos. Las capturas de los últimos días, por ejemplo, en aeropuertos como el de Miami y otros donde venían acá para temas de explotación sexual, son investigaciones que se llevan desde Colombia y desde Estados Unidos. Y yo quiero agradecerle al embajador y al gobierno de los Estados Unidos. Se vienen dando resultados. El turismo aquí es fenomenal. Mire, nosotros tenemos hoy más de 1,5 millones de turistas al año. La mitad de extranjeros. Y claro, y todo el mundo es bienvenido, pero no a eso. Yo quiero dejar eso claro. Todo el mundo es bienvenido a Medellín, pero no al tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Vamos creciendo en turismo, hay que cambiar esa matriz turística definitivamente y los resultados se van dando. Y con Airbnb se dio ese convenio hace unos meses y el anuncio que hacen ellos ayer, donde retiran de su plataforma 150 inmuebles donde hay sospechas que podrían ser utilizados. Ah, está retirando Airbnb. Ellos mismos lo retiran. Okay. No es que usted está cerrando. No, ellos mismos lo retiran, pero ojo, muchos de esos también son con información que entregamos nosotros y que entrega la policía. ¿Y son casas o apartamentos? Casas, apartamentos, de todo. Fincas. De todo. Pero lo importante es que ya estamos articulados, que la gente entienda que no se pueden prestar para eso y que tengan cuidado,
quienes creen que por tener un inmueble que lo arriendan a través de una plataforma no tienen responsabilidad. Si se descubre que es para eso, se va para extinción de dominio. Es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, esta mañana Blue Radio desde Medellín. Alcalde, gracias. Néstor, bienvenido siempre a Medellín, hombre. Siempre es un gusto, me siento aquí de local. Muchas gracias. Sí, señor. ¿Por qué no tiene puesta la camiseta de la Selección Colombia? Ahorita me la pongo, ahorita tenemos el conversatorio en la ANDI, como usted lo dijo, los alcaldes. Vamos a estar allá hablando un poco sobre el tema del país en el Congreso de la ANDI, y de ahí nos vamos para el estadio porque tenemos el partido también de la Selección Colombia Femenina Sub-20 que se está jugando el Mundial también. Allá espero estar. Gracias, alcalde. Néstor, un abrazo. Un saludo, bienvenido siempre, gracias. De Medellín, son las 8:40 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Tras 5 días de paro por parte del gremio de los camioneros por el incremento del precio del diésel, ¿cómo entiende el acuerdo al que llegaron hoy este gremio y el gobierno nacional? Sobre esto habla el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en Mañanas Blue. Es un acuerdo inédito, Néstor, porque es sentarnos con las bases de camioneros, con todos los tipos de transporte, desde transporte de carga pesada, liviana, las grúas, el transporte de pasajeros, las volquetas, el transporte de estudiantes, transporte especial. Con todos los grupos hemos hablado y finalmente, entendiendo todos los problemas estructurales que tiene el sector, hemos acordado cómo abordar los distintos temas estructurales y cómo moderar y ir gradualmente ajustando el precio del diésel. En gasolina lo hicimos en 15 movimientos. En diésel pues no sabemos todavía en cuánto, pero lo tendremos que ir haciendo. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Ya estamparon la firma los 4 ministros presentes en la negociación y los representantes de todos los gremios de camiones que estaban allí, que estuvieron en el Ministerio de Transporte. Tiene cerca de 25 firmas entre los representantes del gobierno nacional y los representantes de los transportadores. Varios puntos importantes. El primero, y queda en firme como primer punto de acuerdo, y es solicitar a las autoridades pertinentes todo el... 8 de la mañana, 42 minutos. En el marco del Congreso Empresarial de la ANDI que se desarrolla en Medellín, fueron reconocidas por el gremio las empresas más innovadoras del país. Fueron seleccionadas entre cientos de empresas que abarcan 50 subsectores de la economía en 12 departamentos. Y se destacan, entre otras, por invertir aproximadamente el 8,72% de sus ventas en ciencia, tecnología e innovación. Y que de hecho ya obtienen cerca del 14% de sus ingresos, de sus ventas, por productos o servicios innovadores. Y este es el top 10 de las empresas más innovadoras en Colombia, reconocidas allí en el Congreso de la ANDI en Medellín. 10º lugar, Fundación Valle del Lili del Valle del Cauca. 9º lugar, Promigas del Atlántico. 8º lugar, Corona Industrial de Antioquia. 7º lugar, Sura de Antioquia. 6º lugar, Postobón de Antioquia. 5º lugar, Esentia de Bolívar. 4º lugar, Colsubsidio del departamento de Cundinamarca. 3er lugar, Ecopetrol de Cundinamarca. 2º lugar, para Alpina de Cundinamarca. Y en el primer lugar, el Grupo Nutresa, compañía de alimentos del departamento de Antioquia. 44 minutos y el año entrante, en el 2025, arranca el sistema de pagos inmediatos y digitales. Ello según reveló ayer el Banco de la República a propósito del BREVE, que comienza su funcionamiento el año entrante y en el cual actualmente trabajan en los lineamientos y pautas para su implementación. Ello ante la necesidad de aumentar el uso de estos sistemas de pago digitales y disminuir, claro, el uso del efectivo en Colombia, que actualmente se sitúa en el 70%, según un informe de la TAM FinTech Market, una de las firmas de investigación especialista en este tipo de mediciones. Plan que obviamente ayudaría mucho a profundizar también el sistema financiero entre los colombianos, la bancarización entre los colombianos y hacer la vida un poco más fácil. Estás escuchando Blue Radio.
Camina el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA, una fiesta que se toma 3 ciudades de nuestro país, Bogotá, Cali y Medellín, para conocer cada detalle de Colombia, de nuestra selección y de las 23 selecciones restantes. Siempre conéctese a Blue Radio. ¿Cree que perdió el pulso frente a los transportadores? A esto contestó el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla en Mañanas Blue. No, a la inversa, creo que hicimos una muy buena conversación con ellos, entendieron que era necesario, con ellos partimos de una sola idea. Ellos no querían, ellos querían era que reversáramos completamente la medida y que el diésel siguiera congelado. Al final los convencimos que el diésel no puede seguir congelado y hemos logrado descongelar. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Se está desmontando ya el paro de camioneros, un acuerdo que se logró pasadas las 4 de esta madrugada. Consiste en 8:46 en segundos aquí en Mañanas Blue. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, en su 9º Congreso Económico Colombiano. Estamos en Plaza Mayor, estamos felices de estar en Medellín. Antes voy a Barranquilla. A esta hora hay caos vehicular en la capital del departamento del Atlántico. Hay bloqueos, hay protestas de conductores de buses. También en Soledad, luego del asesinato de uno de los conductores, uno de sus compañeros, aparentemente por temas relacionados con extorsión. Caos a esta hora en la movilidad en Barranquilla. Adrián Jiménez. Sí, señor Ricardo, buenas tardes para usted y para los oyentes de Blue Radio. Como usted cuenta, caos en la movilidad de la ciudad de Barranquilla y también en algunos puntos de Soledad Atlántico. Son en estos momentos, nos reportan 4 puntos de bloqueo entre Barranquilla y este municipio, y los usuarios, por supuesto, afectados porque llevan 3 y 4 horas esperando que pase un vehículo de servicio de transporte público colectivo para poder llegar hacia sus lugares de trabajo. Aquí me encuentro precisamente con uno de ellos. ¿Cómo es su nombre? Bienvenido. Buenos días, mi nombre es Wilmer Escorcia. ¿Desde hace cuánto está esperando un bus? Bueno, estoy desde las 6:30, prácticamente eran como 2 horas ya, ¿verdad? ¿Y qué le dicen? No, parece ser que es un bloqueo particular a los camioneros. Parece que hubo un incidente con uno de las transportadoras de buses. Nosotros nos encontramos, Ricardo, en el punto de la avenida Circunvalar con el puente de la calle Murillo. Hay presencia de la policía, por supuesto la protesta se está dando de manera pacífica, están bloqueando en estos momentos ambos sentidos, norte-sur y sur-norte. Lo que se espera es que esta jornada de protesta se extienda hasta tanto no tengan respuestas definitivas por parte de las autoridades que garanticen, por supuesto, la vida de los conductores tras el asesinato de uno de ellos ayer en horas de la tarde-noche. Muy bien, Adrián, pendientes de lo que pasa en Barranquilla. Estamos viendo allí las imágenes de los bloqueos que a esta hora no son por los camioneros, sino que son protestas de conductores de buses de servicio público en Barranquilla por el asesinato de uno de sus compañeros conductores en las últimas horas, víctima de la extorsión. En Medellín, 8:48 en Colombia. Saludo al presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, de la ANDI, don Bruce McMaster, que es el anfitrión de este 9º Congreso Empresarial Colombiano, además celebrando los 80 años de la ANDI. Doctor McMaster, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Oh, Ricardo, todo lo contrario, gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en este evento que para nosotros tiene tanta importancia en este momento del país, ¿no? Ya vamos para la 3ª jornada, hoy es la jornada de cierre. Obviamente empiezo con un asunto de forma que puede que no lo sea. ¿Qué tanto impacta el hecho de que el presidente de la República al final no haya asistido a este encuentro? Es un encuentro en el que está el país, es un encuentro que busca, y según lo plantean los diferentes paneles, construir de cara a lo que estamos viviendo, que es un momento crucial en la historia. El hecho de que el presidente no haya venido, ¿qué tanto puede impactar al Congreso? Pues es una pregunta buena. Yo creo que al Congreso no, porque el Congreso pues se viene desarrollando diría yo, con total éxito. Realmente lo que hemos tenido hasta ahora han sido conversaciones, todas conversaciones importantísimas para el país, algunas incluyendo los presidentes de las cortes, otros incluyendo líderes de los medios de comunicación, expertos internacionales. Tendremos hoy algunas otras conversaciones de ese estilo. Lo que sí es importante, digamos, es tratar de, como señal o como resultado, como conclusión de este ejercicio, tratar de construir mecanismos de conversación muchísimo más dinámicos entre el gobierno y el resto de la sociedad.
así como sucedió con los camioneros y tuvieron el problema que tuvieron porque quizá no conversaron suficientemente rápido. Yo también diría que hay muchísimas cosas que se pueden hacer conversando. Él estuvo invitado, yo fui personalmente además a invitarlo, tomó la decisión de no venir, decisión que yo respeto, pero pues nosotros seguimos trabajando y yo creo que con gran éxito, digamos, de acuerdo con lo que ha sucedido en estas jornadas acá. Claro. De lo que ha ocurrido hasta ahora y en medio de una coyuntura complicada como ha sido el paro camionero, ¿cómo se puede avanzar hacia la construcción de país? Porque aquí vimos 96 horas de Colombia bloqueada, paralizada por los transportadores de carga, una curva de aprendizaje de un gobierno que venía de ser un gobierno que en oposición era un sector activista que promovía paros y ahora tiene que aprender cómo manejar un paro, con las consecuencias económicas que son serias por la parálisis del país. Y la manera en la que se empieza a hablar aquí de las reformas y de cómo abordar el futuro. Esto que está ocurriendo hoy, ¿de qué manera puede servir? Quiero significar el paro, la superación del paro y un encuentro como este, como el Congreso de la ANDI, ¿cómo pueden ayudar a buscar enseñanzas de cara al futuro de Colombia? No, yo diría que el tema del paro, para que hablemos de eso por ahora, es un tema que nos deja a nosotros inmensas, yo creo, a todos los colombianos inmensas reflexiones, porque por supuesto es una gran noticia que se haya desbloqueado al país, que se haya desbloqueado la economía, que se haya desbloqueado a los ciudadanos que estaban con problemas importantes en términos de movilidad. Esa es una buena noticia. Pero yo creo que tenemos que quedarnos con muchas preguntas después de esto que sucedió. Por ejemplo, ¿qué pasó con las finanzas públicas? ¿Qué va a suceder con las finanzas públicas? Esta mañana oía al ministro de Hacienda cuando lo entrevistaban ustedes, lo entrevistaba Néstor. Yo me pregunto también, ¿por qué no se hizo algo similar a lo que se había hecho en el tema de la gasolina, habiendo desde el principio iniciado haciendo algo que hubiera sido además concertado, que le permitiera a los transportadores programarse y programar incluso los fletes y el incremento que eventualmente se viniera a dar en adelante? También yo creo que es una reflexión profunda alrededor del tipo de de protesta que en Colombia se puede llevar a cabo, porque en nuestra opinión no es razonable que un grupo que esté pidiendo algo con o sin razón termine bloqueando a toda la sociedad para poder defender sus intereses. Yo creo que con esto quedamos aliviados, digamos, en términos de la solución hoy, pero quedamos con muchísimas preguntas alrededor de cómo se tiene que manejar ese tipo de situaciones. Eso es lo primero que le diría, Ricardo. Lo otro es, claro, estamos en este momento hablando de las cosas importantes acá. Unas de ellas han sido, usted lo mencionó, el tema de las reformas. El ministro de Hacienda no pudo venir por el tema del paro, pero se conectó ayer y nos habló pues en directo a través de un video y vimos como, por ejemplo, ellos siguen insistiendo en este momento en el tema de la reforma tributaria o de la ley de financiamiento, y eso para nosotros es una preocupación inmensa porque veíamos ayer y mostramos cifras muy rotundas, contundentes en términos del inmenso gasto que ha tenido el gobierno durante estos años, cómo ha crecido en 2 años 41%, se quiere que crezca 8% nuevamente este año, cómo el sector público ha aumentado su burocracia o el gasto en burocracia en cerca del 49.5% en 2 años, que en términos reales son el 26%, que es un montón realmente. Ese tipo de preguntas en medio de esta conversación, pues yo diría que son las que nos plantean además la agenda de todo este próximo año, ¿no? En donde yo realmente a lo que aspiro es a que realmente el gobierno, digamos, asuma una actitud de conversación para tratar de hacer lo que se puede hacer para realmente oír, escuchar a los terceros, a los civiles, a los empresarios, a los ciudadanos, pero que los escuche de verdad, no que intente imponer cualquier cosa simplemente porque siente que está allí. Yo creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer y es un ejercicio importante. Sí. ¿Cómo ve usted la coyuntura, doctor McMaster, del momento económico? El gobierno presenta un presupuesto al Congreso, un presupuesto desfinanciado. Para tapar el hueco, está entonces hablando de una ley de financiamiento por 12 billones de pesos. Con una cantidad de elementos que allí en la mitad pueden quedar como cabos sueltos o con escenarios que pueden ser muy preocupantes, porque obviamente con el anuncio de una ley de financiamiento se generan de nuevo incertidumbres, la inversión puede ponerse nerviosa y puede frenarse. ¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo justo en este asunto que ayer les mencionaba aquí el ministro de Hacienda? Bueno, uno de los ejercicios que yo estimo más interesantes de los que hemos logrado presentar fue un ejercicio
digamos, muy serio alrededor de tratar de medir cuál ha sido el costo de la incertidumbre, planteándonos la pregunta, Ricardo, de si la incertidumbre es solamente un sentimiento o la incertidumbre es algo que tiene efectos sobre la economía medibles y cuantificables. Hicimos un ejercicio, por ejemplo, en términos de cuánto más le cuesta la deuda a Colombia y vimos cómo durante estos 3 años, solamente con el costo mayor que se ha generado por el riesgo país, hemos pagado más de 24 billones de pesos. O hicimos un ejercicio, como usted planteaba ahorita, alrededor de qué significó la reforma tributaria del año 2022 en términos de crecimiento, en términos de empleo, y mostramos cómo hay un impacto de por lo menos 1.3 en crecimiento, un impacto de 2% o 2.7% en inversión, y cómo una eventual reforma tributaria lo que haría sería nuevamente bajar estas cifras. Aumentaría el desempleo, bajaría el crecimiento económico y bajaría la inversión. No hay la menor duda de que esa no es una buena idea hoy. Yo entiendo la ambición de gasto que tienen todos los gobiernos, y los gobiernos siempre de alguna forma, digamos, hacen el pulso de ver cuánto le logran coger de recursos o tomar de recursos de la sociedad para gastárselos directamente, siempre lo hacen, pero también yo le diría que en este caso el gobierno tiene que ser consciente de que estamos en una situación delicada desde el punto de vista económico y que tensionar más la economía a los hogares colombianos. Pero, doctor McMaster, yo le quiero interrumpir desde Bogotá con esta pregunta, porque yo los he escuchado a ustedes hace muchos años diciendo que el sector corporativo tiene una carga tributaria muy fuerte, y lo único que ha sido claro el gobierno en este momento sobre esa ley de financiamiento es que va a bajar la tarifa de renta para las empresas del 35 al 30%, inclusive para las más pequeñas al 27%, ya lo confirmó el ministro de Hacienda. ¿Por qué una reforma tributaria como la que están planteando así, disminuyendo esa carga para el sector corporativo, para que sean más productivos, no está calando entre ustedes los empresarios? Víctor, por una razón muy sencilla. Primero, porque cualquier pregunta que hagamos nosotros, que se la puedo hacer también a usted, es ¿para qué cree usted que es la reforma tributaria? Y estoy seguro que lo primero que me debería decir no es para bajar el impuesto corporativo, sino para recaudar 12 billones de pesos. Ese es el principal objetivo de la reforma. Es decir, a los hogares colombianos, supongamos que no es a las compañías, es decir, será a todos los hogares colombianos y eso preocupa, pero a los hogares colombianos y a las compañías se le pretende quitar 12 billones de pesos adicionales en este momento para tratar de pasárselo al gobierno. La discusión, fíjese, de los camioneros era de 1 billón de pesos. Toda esa discusión por la cual pararon el país fue de 1 billón de pesos. Bueno, aquí estamos hablando de... Un billón al mes, ¿no? De acuerdo, un billón mensual. De acuerdo, Paola, sí. Bueno, sí, tienes razón y lo corrijo, pero fíjese, es más o menos del mismo tamaño. Entonces, con eso dicho, lo que tenemos nosotros en este momento es una pregunta realmente práctica. ¿Para qué es? Para trasladar 12 billones para acá. Pero luego también está el tema de preguntarnos para cuándo va a ser esa reforma, esa reducción de impuestos. Y lo que nos han dicho, claro, porque además es lo que permite la ley, es que si acaso se bajaría un 1% en los impuestos del año 2026, dentro de 2 años, que por cierto va a ser un año en el cual este ministro de Hacienda ya no estará al final. Año electoral, el gobierno está entregando. El gobierno está entregando, habrá otro ministro de Hacienda al final del año 2026, el siguiente en el 2027, 2028, 2029, 2030 y 31. Vamos a terminar hablando nosotros realmente de una reforma que no tiene nada que ver con este gobierno, que lo van a pagar otros gobiernos, quizás inclusive 2 gobiernos, y que no le genera ningún alivio hoy realmente al empresariado colombiano. Entonces es un poquito, yo creo, yo lo he dicho así, es como una especie de caramelo, que yo digo es un caramelo envenenado que lleva al niño a acercarse, digamos, a la discusión, y luego lo que tiene son 12 billones de pesos de castigo en términos de las necesidades fiscales del país. Ni genera alivio ni genera un startup. Sí. Y lo estartazo definitivamente no, y más bien va a ser al revés, Paola, porque lo que nos van a quitar son los 12 billones, no va lo que primero se produce es la quitada de los 12 billones de pesos. Y por último, para redondear, además ya nos dijo el Comité de la Regla Fiscal que de pronto el hueco no era de ese tamaño, sino que el hueco que teníamos ¿Puede ser de 25 billones? Exactamente. Entonces, o 24 algo. Entonces, la verdad es que lo que tenemos de frente es una situación compleja, razón por la cual realmente en esta ocasión nosotros no creemos que esta reforma tributaria realmente le produzca ningún beneficio al país, y sí le produce muchos riesgos a la economía. La casa va a tener que hacer un recorte además en el presupuesto de inversión, porque no va a recortar ni burocracia ni servicios de la deuda, no puede tampoco. ¿Qué hacer entonces para que se pueda promover la supuesta agenda de reactivación, o si nos vamos a quedar un año más en vacas flacas, doctor Bruce McMaster?
Paola, yo le diría que hay que hacer dos cosas, porque yo sí creo que hay que recortar el gasto. La ambición de gasto del gobierno hay que restringirla. Hicimos un ejercicio también de ver y entender cuál era el nivel de las flexibilidades que tenía el presupuesto. Lo presentamos ayer y nos encontramos con que el gobierno tiene en este momento cerca de 41 billones de pesos que puede de alguna forma administrar sin necesidad de violar ninguna de las normas que lo mantienen tan rígido. Pero además también vimos cómo en servicios personales o en burocracia se está estimando que debería crecer a 60 billones de pesos. Es decir, hay un espacio grande. La verdad es que en este momento, el momento que estamos viviendo desde el punto de vista fiscal, es un momento de vacas flacas de verdad, muy, muy pronunciado, en donde la única solución es que realmente el gobierno se recorte, se apriete el cinturón y recorte el gasto o la inversión que tenga planteada. No tiene cómo gastar más. Ya creció el 41% en los 2 últimos años, nos tienen un tamaño grande. Ustedes saben, el presupuesto era el 23% del PIB colombiano. Hoy en día el presupuesto subió en estos 2 años a ser el 30% del PIB colombiano o el 29% del PIB colombiano. Realmente lo que ha venido sucediendo y hemos venido acompañando todos los colombianos a este gobierno es aumentar el tamaño del Estado en forma significativa. Bueno, probablemente no vamos a poder hacerlo ahora. ¿En cuánto creció la burocracia, nos decía usted? Creció desde el año 2022 hasta lo que está en el presupuesto. En 2 años. En 2 años y el presupuesto de este año serían 3 años en 49.5%, Ricardo, que en términos reales, si le quita usted inflación, le da el 26%. Claro. Eso es un cuarto. Es muy, muy fuerte el crecimiento de la burocracia durante estos 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, y por eso el llamado que no solamente está haciendo hoy el presidente de la ANDI, sino